Hola, ¿cómo les va? Emisión especial. Es muy especialísima, porque es el anteúltimo día del año, que de paso le digo a mi mamá feliz cumpleaños. La señora que nació el 30 de diciembre, hay que nacer un 30 de diciembre para sonarle la vida a todo el mundo. Mi hermana el 23. Ya familiar, de familia. Pero igual, 30 de diciembre de un año 2025. Y no, uno empieza a recalcular y a pensar. Ustedes saben que este es un programa que básicamente hablamos de la Argentina, de lo que nos viene pasando desde hace tiempo. Nos entrevistamos, nos encontramos, nos hablamos. Y en verdad que el 2025 fue un año, el año de la distopía, diría yo. Porque si bien es cierto que el presidente de la Nación gana su presidencia en el 2023, creo que el despliegue, por decirlo de alguna manera, tecnológico que se realiza en el 2025, si bien hubo como uno anticipatorio de lo que podía ser durante todo el 2024 con la desfinanciación del Garrahan, se vio más en concreto cuando comienza el año y empieza el tema de ya la desfinanciación, el vetos, todo. Y amén de eso se le sumó a este 2025 los temas de la corrupción, entre los cuales se encontró primero la causa Libra, que ahora estamos encontrando nuevos indicativos de que el presidente sabía perfectamente lo que estaba publicando. Esperemos que la justicia obre de acuerdo a lo que tiene que ver. Empiezan a aparecer los damnificados en cifras y demás con respecto a la causa Libra, cosa que hasta el momento no se sabía. Se habla de la reunión, que sí se sabía, pero que también se ocultó mucho, de Novelli y Terrones Godoy presentando la moneda, etcétera, etcétera. Eh, Después apareció la causa Andís. Apareció la de las valijas, yo me acuerdo, porque nos vamos olvidando. Esa persona que entró valijas a la República Argentina y que la gente de aduana la dejó entrar, no sabemos qué tenía la valija, no sabemos de dónde venía el avión, no sabemos nada, pero sabemos que entraron la valija, que eran muy grandotas y todo eso. Nadie la revisó, entró directamente. Se habló poquito de ese tema. Tuvimos la causa Fentanilo con Mario Lugones. También se habló poquito de esa causa. Y eso que hay 260 personas muertas, fallecidas. Yo le pediría a un montón de gente que en su momento pidió la renuncia del ex ministro de Salud, Ginés González García, que hago un parteaguas. Lo de las vacunas, espantoso que se priorice gente. Hago el parteaguas para señalar que uno de los mejores sanitaristas de la República Argentina se llamó Ginés González García. Después de ahí, 10 vacunas, 2 vacunas, 3 vacunas, 1000 vacunas. Dijeron en un momento que eran 2500 vacunas. La causa es por 10 vacunas. La causa está cerrada porque Ginés González García en el transcurso de este año falleció. Y está cerrada justamente por su fallecimiento, pero en ella, además de ser 10 personas, las cuales estaban con el tema de la vacunación que se decía de privilegio, algunas tenían que ver con funciones que debían completar. Caso de Tayana, quien fue candidato y que ahora es senador en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Por la provincia de Buenos Aires. Tayana había sido vacunado, porque en ese momento era parte de la delegación que tenía que ir a México, que justamente tenía que hablar sobre el tema vacunas. Entonces, por eso recibió la vacunación, no porque fuera un vacunado VIP. Pero bueno, como en la Argentina muchas veces se tergiversa, entonces no fue parte de la causa. Lo corrieron y lo aparcaron de la causa, porque ustedes recordarán que en el momento también se hablaba de la vacunación, que se dijo vacunación VIP. Las personas que ejercían cargos en el gobierno tenían prioridad porque evidentemente tenían que realizar viajes. Pero saliendo de eso, no ha pasado nada con el ministro de Salud de la República Argentina, aun cuando casi llegan a 260 personas los fallecidos por el tema del fentanilo contaminado. Entonces, cuando uno habla de democracia o de reclamos de la ciudadanía, también debería poner eso, ¿no? ¿Por qué establecemos esa diferenciación cuando de unos u otros se trata? Dejando que lo ideológico también supere lo que tiene que ver con la justicia. Saliendo de ahí, les decía la causa Andís, este negociado inmundo, espurio, que se realiza a espaldas de la población, aun cuando le sacaron dinero a los discapacitados. Bueno, había plata para sacarle a los discapacitados, no había plata para darle a los discapacitados, pero sí para afanarla. Sobreprecios.
Una causa que hoy en día es un escándalo. Amén de todo eso también en el transcurso, por eso digo, cuando hablamos de corrupción, ¿qué pasa con la Argentina que antes asustaba mucho la corrupción y ahora es como que estamos silencio estampa, ¿no? Porque José Luis Espert encontró su camino con el vínculo con Machado. Lorena Villaverde, uno candidato a diputado, los dos diputados de la Nación, y después candidato, ¿no? Digo, y no pasa nada. Es un año que ha marcado una tendencia muy particular para la República Argentina en cuanto a la corrupción. Pareciera que ya no importa. Otra de las cuestiones que quedó clara y contundente es el vínculo de Javier Milei con los Estados Unidos en este 2025. Estados Unidos que directamente pasó a ser, como dicen ellos, nuestro papá. Nuestro papá porque es el que le hizo ganar las elecciones abiertamente a Javier Milei, las elecciones legislativas, por supuesto, con amplio margen, dado el temor que hicieron correr con un Donald Trump diciendo que Argentina estaba literalmente muerta, que necesitaba de la ayuda porque estábamos muertos. Esa fue una ayuda que lo llevó al presidente de la Nación a llevar adelante una serie encadenada de mentiras que terminaron en el transcurso de estos últimos días, cuando realmente asumieron que hay que juntar reservas porque la Argentina sin reservas no tiene destino y que para comprar esas divisas hay que liberar el cambio del dólar. O sea, a partir del 1 de enero vamos a aumentar el precio del dólar a razón de lo que corresponde con la inflación. Salieron a decir, Bausili dijo, pero no es porque haya inflación, es porque no explanations, porque durante toda la vida el no tener reservas significa que tu circulante no tiene espalda, o sea que por cada peso que vos pones en la calle corresponden tantos dólares. Entonces, en verdad, por cada dólar, tanto peso en la calle. Siempre fue así. Si no tenés menos reserva, saca el cálculo, todo más caro. Pero como en verdad que se manejan con mucha intriga y con mucha cosa que no es, que es notablemente extraña y tergiversada, es por eso que vale la pena aclararlo. Ha sido un año de confusiones notables, donde cada una de las cosas fue manipulada de acuerdo a cómo se pretende mantener el futuro del gobierno. ¿A qué me refiero? La inflación. Una inflación que seguimos manejando un número que no es el real porque no incluye ni siquiera lo que tiene que ver con los servicios, con las prepagas, con los colegios de los pibes, con qué es lo que realmente la nafta, qué es lo que realmente aumenta. Entonces, en verdad, que el resumen de lo que podemos llegar a hacer, un CONICET desfinanciado, un CONICET que no se le paga la ciencia básica, sin ciencia básica no hay ciencia aplicada, o sea, porque no se puede, acá lo explicó la gente del CONICET, no se puede investigar. Ese es el desfinanciamiento de la ciencia, el desfinanciamiento del Garrahan, los médicos del Garrahan que siguen peleando, la salud pública en cuestionamiento también por el mismo tema, la universidad pública. Bueno, recurrentemente ha sido un año difícil para los argentinos, aunque algunos traten de pintarlo como que es un año positivo. Solamente un 25% de la población es la que gana la cantidad de dinero suficiente como para mantener un ritmo de vida asociado con el costo de vida que tenemos. La realidad dice que los salarios han perdido un 30%, están absolutamente pisados, y así podríamos seguir enumerando cosas para este 2025 que termina en pocas horas nada más. Nosotros realizamos en el transcurso de este año este cíclico que para nosotros ha sido realmente un éxito. Amamos este canal de streaming, nos ha permitido un crecimiento ampliamente interesante. Tuvimos historiadores, políticos, científicos, cantantes, y vos sabés que yo empecé a notar, pero digo, si nombro algunos y me olvido de otros, voy a ser altamente injusta, porque las conversaciones que hemos mantenido son lindísimas y hemos tenido muchísimo éxito en nuestra gente. Mucha gente me hace referencia al programa, a la nota. Ustedes saben que pueden verlos, van a quedar todos estos programas que hemos alojado
en el año... ¿En qué mes empezamos? ¿Septiembre? ¿Agosto? Agosto. El 14 de agosto. Que hemos alojado desde el 14 de agosto en nuestro canal de YouTube. Así que quedan on demand, los van a poder ver siempre con todas las notas, así repasan, porque eran bastante efectivos en cuanto a lo que íbamos viviendo paso a paso. Así que el resumen lo van a poder hacer. Muchos saludos de mi cumple en YouTube. Ah, buenísimo, el 11 de diciembre, sí, claro. El 11 de diciembre fue mi cumpleaños y lo celebramos cuando estábamos en vivo, porque trabajé y fue altamente gratificante poder hacerlo. Bueno, nada, decirles eso, que estamos en 30, que nos quedan pocas horas del 2025, que a partir, más allá de que ustedes puedan quedarse mirando on demand todo lo que va a haber, que a partir del 12 de enero nosotros vamos a volver con Cíclico para quedarnos todo el verano y vamos a tener las nuevas incorporaciones a partir de mediados de febrero, por ahí, nuevas incorporaciones y los programas que ustedes ya conocen, etcétera, etcétera. Vamos a ir reciclando todo lo que tiene que ver con Cíclico, pero los vamos a acompañar en el 2026 y esa es la buena noticia, que tenemos laburo. Tiremos una cañita voladora. Así que, y en el verano va a haber alta compañía, ¿eh? Todavía no lo tenemos muy armado, no tenemos muy estructurado quiénes somos y quiénes vamos a venir, pero de lunes a jueves seguramente nos vamos a ver. Bueno, quiero, antes de cerrar este año, tener una charla con Omar Plaini. A mí me encanta hablar con él. Es el secretario del sindicato de canillitas. Para mí los canillitas son la Argentina. Amo los canillitas. Lo que pasa es que, claro, el concepto del canillita, yo no sé si sigue existiendo. Omar, ¿cómo te va? Bienvenido al programa. Me encanta. Gracias por la invitación. Me encanta que vengas y me encanta siempre charlar con vos. Bueno, igualmente. El canillita ese que voceaba. Sí. Secta. ¿Existe todavía? Existe el canillita todavía, obviamente reinventándonos, pero ya no se vocea, porque bueno, vos sabes bien, porque sos una mujer de los medios, que el papel está en su mínima expresión. Yes, sir. Ahora, ¿por qué nace Canillita? Porque Florencio Sánchez fue quien nos bautizó. Él era el jefe de redacción del diario La República, en Rosario. Sí. Y un día, tomando un café en un bar de Rosario, vio correr un chico de patitas muy flacas, y le vio esas canillitas, usaban pantaloncitos cortos, llevando los diarios bajo el brazo. ¿Por qué las editoriales tenían a los canillitas para llevar el diario? En ese tiempo no existía el reparto, no existía la parada, porque los chicos corrían más rápido que los adultos. Ah, mira. Era para ver quién llegaba primero. Ajá. De ahí nació lo de Florencio Sánchez, que vos sabés que no solamente fue una pluma excelsa, sino que fue un luchador social rioplatense de aquella época. Y cuando él fallece, a los 33 años, igual que Eva, él muere de tuberculosis en Milán, en Italia, un 7 de noviembre. A partir de ahí, y como él nos había bautizado canillita, quedó el 7 de noviembre como el día de descanso nacional de los canillitas. Ahí está. Esa es la historia en breve, síntesis. Breve. En síntesis. Sí. Hoy en día, vos decías, y es cierto, ¿no? Yo todavía recuerdo al diarero que voceaba a las 6 de la tarde, la Sexta La Razón, y que a las 10 de la noche explotaba el diario contra la puerta de casa, convertido en un rulo. Claro, nos arrojábamos. Claro, sonaba, pero de una manera tremenda. Lo estrellaba contra la pared. Sí, Son cosas que a los argentinos de otras épocas nos quedaron así medio como prendidas en el corazón. Es cultural. El canillita está en la geografía del barrio. Siempre digo. Si vos vas a buscar una librería Jenny Cúspide, en Villa Albertina, en Fiorito, en Villa Elvira, en Puerta de Hierro, no la vas a encontrar. Pero un canillita o una canillita lo vas a encontrar seguro. Sí, sí. Y nosotros con el tiempo, no solamente fue el diario, la revista, fue el libro, fue el CD, fue el DVD, fueron muchísimas cosas que nosotros, hoy son otras cosas, que fuimos incorporando. ¿Por qué? Si hay una actividad que goza de la confianza del vecino y de la vecina, es el canilla. Sí, claro. Fíjate que nosotros tenemos la llave de los edificios. Sí. No se la dan al encargado y se la dan al canillita para que vos entres y dejés los diarios bajo puerta. Sí. O, como en la época que vos decís,
los que acumulamos juventud, cuando nosotros revoleábamos el diario... Era tremendo ese revoleo del diario. Pero aparte, ¿Qué? ¿cómo hacían para que justo estrellara contra la puerta, no? Porque tenías que tener una mínima noción de distancia. No, y había algo más que por ahí no terminas de contar, que lo hacíamos arriba de la bicicleta. Sí. O sea, tenía yo un tenía canastito reparto, de claro, mimbre. venía con el canasto, la rueda Sí. más chica. Lo enrollaba y Exacto. hacía ¡pa! Manejabas con una mano, con la otra lo enrollabas, Sí. el diario, lo ponías así, uno dentro del otro, y lo tirabas con una violencia. Era una práctica. Era tremendo. O lo otro, dejarlo detrás de una maceta, dejarlo en No, un el buzón. nuestro era, yo no me acuerdo cómo se llamaba, pero años, de Sí. años, trayaba pero la pregunta era, ¿cómo hace para que justo caiga contra la puerta? ¡Pah! Sí, no, era una práctica. Era una práctica. Y hablas del diario más vendido en la Argentina, que fue La Razón. Sí, sexta. La Razón, quinta y sexta, llegó a vender 800.000 ejemplares cuando la Argentina no llegábamos a 20 millones de habitantes. 800.000 ejemplares. Sí, Estoy yo- hablando. Yo estoy Una hablando cosa de la década del impresionante. 70. Sí, sí, 70, 80. Sí, fue tremendo. Sí, de hecho, personalmente, en la guerra de Malvinas, yo bondeaba en la estación de Monte Grande. Tenía el reparto a la mañana y a la tarde bondeaba a la quinta. ¿Qué bondear? Bondear es lo que nos subíamos al colectivo, el Ah, bondi, ah. y ahí gritábamos lo que vos decís. ¿Y por qué Quinta, el voceo? sexta, Razón, ¿Por Crónica, qué Diario. el voceo cuál era la intención de contarle las noticias a la gente? ¿Qué era? Primero, teníamos la picardía de adelantar la noticia, entonces cuando vos gritabas y voceabas el diario, dabas las noticias más importantes, porque no existía internet, No, claro. celular. O sea, recordemos que nosotros éramos hegemónicos, era la radio, Sí. los 4 canales de aire, después apareció Canal 2 de La Plata, Sí. el quinto, Sí. y el diario, el papel, y la revista. Sí. Entonces vos lo voceabas el diario. De hecho, los resultados de fútbol, los domingos a la tarde, Sí. llegaba a las estaciones con el diario y ahí vos voceabas el resultado de Boca, de River, de Estudiantes, Gimnasia, de quien fuera. Entonces el canilla gritaba y voceaba el diario para la venta. Sí, claro. Siempre le agregaba un poco más, ¿viste? Si había habido un accidente que chocaron 2 vehículos, decíamos, hubo un choque de 5 vehículos, empezábamos los gritos para que y la gente venía y compraba. Sí, es o sea, era una forma de un estilo Sí. muy argentino además y uruguayo. Lo que pasa que, claro, tenía sonidos la nación. No hablo del país, ¿no? Sí. Porque también, o sea, vos decías los canales hegemónicos. Radio Colonia era sonido de fondo de todas las casas, ¿no? Y sobre Era como todo, en los golpes aquellos militares. que nos tocó y militamos en época de dictadura, escuchábamos Radio Colonia. Vos recordás que acá, por los gobiernos militares, las radios daban cierta información y no más. Qué raro. Y Radio Colonia te permitía, llegaba, y nosotros escuchábamos Radio Colonia. Todos. ¿no? Siete Sí, mares. sí. Llegamos a comprar unas 7 mares, me acuerdo, en casa. Bueno, era la radio del momento, la mejor radio plateada, hermosa. Radio Moscú escuchaba. Claro, Radio Moscú, escuchaba Radio de Europa. Mi sí. abuela era tremenda. Comprar unas 7 mares Sí, era... se compró las 7 mares Sí. y yo era chiquita y escuchábamos, antes de Malvinas, ella me decía, vamos a escuchar Radio Moscú. Y buscaba. Claro, sí, ¿Me sí, entendés? sí, sí. Por eso salía así, no lo puedo negar. Sí, no, hay la cosas abuela, que son la abuela tuvo parte mucho de que nuestra ver. historia Sí. tan hermosa. ¿no? Sí, hermosa. Omar, ¿en qué lugar estamos los argentinos laboralmente Y con hoy no esto que estamos, se nos viene? no estamos bien, volvimos a sufrir un retroceso con un gobierno, lo dije de entrada, primero, este presidente es una consecuencia, no la causa. La causa creo que es la política tradicional que no supimos dar respuestas. Ujú. La consecuencia es un hombre sin historia, sin pasado, mal educado, provocador, donde todo el tiempo, ahora este último tiempo ha dejado un poquito, pero nos agravió desde el primer día, generalizando, descalificando a todos, periodistas, dirigentes sindicales, políticos, gobernadores. Bueno, las actitudes que tuvo con los chicos de capacidades diferentes, los agravios, los insultos, o sea, creo, sin temor a equivocarme, para aquellos que acumulamos juventud como quien te habla, que estamos viviendo la etapa de mayor mediocridad que yo haya visto. Inclusive, cuando vos leías, aquellos que venimos, como en mi caso llevo 50 años en el diario y la revista, sigo teniendo la parada familiar frente al Hospital Gandulfo en Lomas, donde nací, la derecha tenía plumas excelentes. Sí. Podías no estar de acuerdo, Sí. pero vos leías una pluma de la derecha en La Nación, La Prensa. Y hoy se perdió hasta eso. La mala educación es lo que prima, la falta de respeto. Y además de todo eso, porque viene desde arriba, entonces no pidas... Siempre digo, mirá, la agresión
empieza a través de la gestualidad. Sigue por la palabra y después termina en lo físico. Este gobierno tiene dos características. Una es esa, todo el tiempo agrediendo, descalificando, insultando y generalizando, que es muy malo. Lo segundo, decir que el Estado es el mal y el mercado es el bien. Ellos tienen un manifiesto libertario, así como el marxismo tiene su manifiesto, que es de Murray Rothbard, allá en los años 70, que constituyó el manifiesto libertario, y este hombre Rothbard decía que el Estado se había constituido para robar y que tenía que ser reemplazado por el empresariado. Este presidente le dio una vuelta más y dijo que el Estado era una asociación ilícita criminal. Primero habría que decirle, oiga, mire que usted es el presidente de este Estado. Sí, claro, está asociado ilícita. Que, bueno, en verdad, Claro. para ahí vamos a hablar. Segundo, señor, usted un fiel exponente de Groucho Marx. ¿Por qué? Porque sus principios son estos, pero tiene estos otros también. Cuando el Estado lo necesita para reprimir a jubilados o atacar a los chicos con capacidades diferentes, lo utiliza. Sí. Cuando no, habla del mercado. Entonces, creo que estamos pasando uno de los peores momentos en la Argentina. Para la gente de mi generación fue en la época militar, sí. Pero este gobierno, en el contexto económico y como piensa, es volver a esa sí, etapa. Yo coincido, creo que la etapa más oscura es la dictadura militar, sin lugar a dudas. Totalmente. Seguido por la revolución libertadora, y hay lugares trágicos en la historia argentina. Pero si yo analizo, ¿por qué la Argentina, el argentino promedio, elige un gobierno de estas características, aun cuando, y pasa en Chile también, aun cuando lo que se reivindica es el miedo y el horror? Porque junto con todo lo que significa, más allá del poder del mercado, porque uno puede decir, bueno, pueden ser liberales, pueden ser, pero también está eso, está el fantasma de lo que vivimos, que fue aterrador. Ajá. El Plan Cóndor a nivel continental. Digo, y al mismo tiempo vos ves que eso pareciera que no hubiese pasado, porque tanto en Argentina como en Chile los signos son de la ultraderecha. ¿Cómo se explica eso? Bueno, primero, las tendencias siempre son mundiales. Decía Juan Domingo Perón que las tendencias políticas sociales eran mundiales, después bajaban a la región y por último a los países. Hay una tendencia mundial que tiene mucho que ver con ese libro magistral de ese filósofo surcoreano que es Byung-Chul Han. Él habla de la sociedad del cansancio. Yo creo que las nuevas generaciones, que fundamentalmente son las que han producido o han empujado mucho para esto, viven de otra manera. Hoy estamos viviendo la revolución dentro de la revolución. Yo creo que en la velocidad que se vive y en la esclavitud que tenemos todo en la autopista del celular y en Google, sí, no nos permite a veces pensar. Entonces, hoy los jóvenes, a diferencia de mi generación, que vos entrabas a una empresa y sabías que ahí armabas tu hogar, tenías tu casa, comprabas tu vehículo y te jubilabas, no existe más. Hoy es la sociedad líquida de Zygmunt Bauman. Todo es efímero, todo es volátil, todo es momentáneo. Y en ese esquema, evidentemente, del consumo por el consumo mismo, evidentemente prendieron estas cosas en las nuevas generaciones, aún también porque el voto de Milei cruzó horizontal y verticalmente el conjunto de la sociedad. Sí, sí. Yo no podría negar que dentro de mi ámbito, mi actividad, seguramente un montón lo votaron, por ese cansancio y también porque nosotros desde el campo nacional y popular, evidentemente, hay cosas que no supimos, no pudimos o no quisimos hacer. Te digo una sola. Cuando Cristina Fernández de Kirchner habla de una nueva estatalidad, está diciendo esto, de las cosas que nosotros desde el Estado no supimos interpretar. ¿Y a qué voy ahora? Yo creo fervientemente en el Estado. ¿En qué Estado? En el Estado que orienta, el Estado que articula, el Estado que promociona y hasta el Estado que regula. Pero nosotros hicimos un abuso, en esto permitime, del asistencialismo del Estado. Y eso no es ni peronismo ni campo nacional y popular. Y creo que en el último periodo nuestro, que además tuvimos la pandemia, tuvimos la sequía. Sí, algún día yo creo que la historia lo va Fueron 2 años, evaluar, sí. 2 años en realidad, cuando a mí me dicen siempre un sector del periodismo, ustedes no le hicieron ningún paro al gobierno de Alberto Fernández durante 4 años, perdóneme, le digo, 2 años.
no me cuente Claro. 4, porque 2 años, Estuvimos encerrados. exactamente. Sí. Entonces, puede haber de parte nuestra que fuimos demasiado contemplativos. Aparte quiero aclarar algo. En ese momento, si ustedes hubiesen hecho un paro, ¿Qué hubiese era en pasado? contra del laburante. Exactamente. Porque la sociedad estaba crispada y lo que menos iba a bancar era un... No, y acordate los programas Digo, de gobierno que sostuvieron me el encanta. empleo Sí. y que sostuvieron la Claro, producción y que sí, sostuvieron sí, a las empresas. sí, Bueno, sí, las ATP, como decís vos, con el tiempo quizás alguna vez se analice. Sí, lo de que otra pasa es que me perspectiva. parece que la gente, que con el tema de la pandemia y todo, es tanta la tergiversación que se terminó haciendo de absolutamente todo que muchos se hacen los olvidados con respecto a lo que se vivía y cómo se sentía. Es un tema para los historiadores ese fuerte. No, y el agobio de la información. Totalmente. Hoy tenemos un exceso de información, que también lo habla Byung Sí. Chul Han, que te agobia. Sí. Es todo el tiempo, las redes, todo el tiempo. Sí. A ver, los que venimos de la época del papel, el diario hoy sigue fijando agenda, pero después tenés el agobio de lo efímero, que Sí. son las redes, que Sí. son segundos, lo que ahora, en este instante, puede ser una noticia extraordinaria, dentro de 10 minutos dejó de Ya serlo, está. no existe más y existen otras 50, 100 Sí, o es 1000. es una locura. Yo me doy cuenta con el laburo como quemamos información todo el tiempo. Es todos los días un tema distinto y hay que buscar algo nuevo para sorprender. No es ya el tema en sí mismo, sino la novedad. Claro. ¿No? La noticia como novedad. Vos te- A ver qué hay. No hay nada nuevo, dicen ¿Vos te los acordás periodistas. de un adelantado Sí, que fue García, el dueño de Crónica? sí, claro. Fue un adelantado, Sí, sí, fue el sí. primer multimedia en la Argentina, cuando aparecía el título rojo en Crónica, Sí. ¿no? Sí. Último momento. Sí, sí, sí. Las Hoy placas rojas. Hoy lo tienen todos los canales. Sí. Para decir, Nada. perdóname, cualquier Sí. estupidez. Sí, es verdad. Yo coincido, ¿eh? Entonces, Coincido. digo, estamos en una sociedad que todo es tan efímero que a mí me resulta chocante cuando veo que no se piensa, que no se lee, la mediocridad. Pero, ¿crees que los dirigentes también tienen esa mediocridad? Sí, ¿no? yo creo fuertemente, te imaginas, me formé en una casa peronista, yo creo en lo que hablaba Perón. Perón hablaba del cuadro integral. ¿Qué es el cuadro integral? Aquel hombre o aquella mujer que él decía puede operar en la unidad básica, en el sindicato, en el partido, en la parroquia, en la cooperadora o en el club de barrio. Claro. Nosotros creo que en los últimos años lo único que hicimos es preparar dirigentes para la cosa pública. Y no preparamos cuadro dirigente, que no es lo mismo. Un viejo profesor mío sindical me decía, mire Plaini, dirigentes hay muchos, cuadros dirigentes son los que faltan. Entonces creo que eso tiene mucho que ver, porque el cuadro es el que forma. El cuadro viene a ser en la organización como el pez en el agua. Vos cuando al pez lo sacás del agua muere. El cuadro cuando lo sacás de la organización no tiene valor. Claro. Y en esa base conceptual que estás manejando, ¿cómo ves al peronismo? Porque está complicado el tema, ¿no? Hay mucha discusión interna. Mirá, yo creo que tenemos que unificar conducción. Quizá la CGT no sea modelo de muchas cosas, puede ser, pero hay algo que nosotros hemos logrado. Mantener la unidad aún en las diferencias y en los matices. No pudimos con un solo conductor, fuimos con 3, reiteramos eso, pero nos mantiene unidos y las discusiones son adentro. A mí lo que me molesta mucho como militante de toda la vida, cuando la discusión es a la luz del día y de cara a la sociedad en las internas que podemos tener, porque eso le estás dando pasto al enemigo, al adversario y muchos que son enemigos. Y yo creo que eso no hay que hacerlo nunca. Esa fue una de las cosas que nos pasó a nosotros en el último gobierno, la discusión a la luz del día. Sí. Creo que el peronismo tiene que unificar una candidatura, alguien que conduzca, hay que definir eso, y si tiene que ser una interna, será como en su momento fue Menem Cafiero. Después parece que le tenemos miedo a las internas. Ahora, apelando siempre a que gana conduce y que pierde acompaña. De todas maneras, creo que hoy hay muchas cosas que nosotros debemos repensar. Yo siempre suelo decir, si el campo nacional y popular quiere volver a ser gobierno, tiene una obligatoriedad, que es volver a crear. Porque si vos no volvés a crear, las mayorías populares no te van a volver a crear. No, claro. Otra palabra que se usaba muy así vulgarmente, que es más del mundo del espectáculo, el peronismo no enamora. Yo me enojé varias veces de esto, hace años que vengo planteando esto, y por suerte la escuché a Cristina Fernández de Kirchner no hace mucho decir, ¿qué es esto de enamorar? Yo puedo estar enamorado de mis hijas, de mi nieta, de mi pareja,
No, el peronismo lo que tiene que volver a generar confianza, a generar mística, a generar emoción en la sociedad de que vas a vivir una vida mejor. Y esta cosa tan, viste, hay que volver a enamorar. Hay algunos que vaticinan el final del peronismo, como que esto es el final, que el peronismo no tiene futuro. Fukuyama dijo lo mismo, el final de la historia, y se equivocó. Sí. No, mirá, el peronismo para mí es inmanente. ¿Sabes por qué? Porque en definitiva, te habla alguien que viene de una familia, mi padre municipal, no sabía leer ni escribir, y mi mamá limpiaba casa. Esa es mi infancia en el conurbano. Y el peronismo esencialmente dejó algo muy grabado y muy fuerte. Sellado, digo yo. Primero, Perón tuvo la capacidad de definir 3 principios, que a lo largo de 80 años nadie los superó. La justicia social, la independencia económica y la soberanía política. Y Evita le puso el contenido, el amor. El peronismo es amor. No es más que eso, amor. Si no, vos no te explicás por qué el peronismo. Se cayó el PRI, se cayeron cuántos partidos. Sí. Y el peronismo sigue siendo, es más, aún en esta última elección, seguimos siendo la única alternativa en el país. Más te diría aún, yo siempre digo, bienvenido a aquellos, como decía Perón, al peronismo, se dieron cuenta tarde, pero vinieron. Si vos tomás el campo nacional y popular, aquellos viejos militantes que nacieron al calor del PC y después se fueron en distintas fuerzas de izquierda, distribuyendo, todos terminaron con el kirchnerismo en el peronismo. El kirchnerismo fue un gran captador de expresiones del campo nacional y popular que no eran intrínsecamente, si vos querés, pongo la palabra, no sé si ortodoxamente peronista, como puedo venir yo de una casa totalmente peronista. Entonces creo que el peronismo sí lo que tiene que volver a crear. Claro. Estoy convencido. Y buscar un candidato fuerte. Gracias, Omar. Vamos a charlar seguro a lo largo del año, porque la vez pasada te habíamos invitado y no sé, tuviste un problema de salud. Y me pasó muchas cosas porque, bueno, como todo militante, estás laburando mucho. El club, sí. El partido, sí. El sindicato, la CGT, y uno ya ha recorrido un camino largo. El andar regala experiencia, dijo don José Larralde. Yo ya anduve bastante. Bueno, Mar, en serio, me encanta tenerte. Ojalá puedas venir más adelante. Con gusto. Así charlamos un poco más con respecto al futuro de nuestro país. Es un placer siempre hablar con una periodista inteligente. Gracias, corazón. Gracias a vos. Bueno, Omar Plaini, del Sindicato de Canillitas, que como me gustan las canillitas, es así, no me gusta, no, es increíble. Pero bueno, chau, Omar. Chau. Pocas horas para el 31 de diciembre. Vamos a invitar a Mila. A mí me cuesta mucho Mila, su apellido Zurbriggen, creo que es. Y básicamente la trajimos a Mila no solamente porque Mila es compañera mía en Duro de Domar, sino porque Mila es muy joven y es una mujer con mucha capacidad. Vení, dale, vení. Con mucha capacidad y con mucha inteligencia para advertirnos qué pasa con los jóvenes. Mila, ¿cómo va? Bien, muy bien. Muy placentero tenerte acá. Para mí es muy placentero compartir un streaming con vos. Ah, bueno, gracias. Sí, o sea, yo, viste, por ahí compartimos el panel, no me tomo el tiempo de decírtelo, pero realmente me genera mucha admiración. Sabes mucho de historia. Me encanta que ahora estés hablando de política, que estés hablando más de política. Me parece que haces un gran aporte y nada, para mí es encantada de que me entreviste. Muchas gracias. No, a mí lo que me llama mucho la atención, Mila, tuyo es no solamente tu preocupación por la Argentina y sus valores morales, éticos y soberanos, sí. Porque siempre y permanentemente tus alocuciones van para ese lugar, sino también lo que vos marcás siempre es el peronismo, si no se da cuenta, o los partidos convencionales de la República Argentina, si no se dan cuenta hacia dónde van los jóvenes, prácticamente tienen como perdida cualquier elección. Sí, yo lo veo de esa manera porque está habiendo un cambio tan disruptivo como pocas veces se vio en la historia, tal casi como la segunda revolución industrial, con todo este avance de la tecnología que está habiendo. Ese avance de la tecnología tan radical está generando cambios en el empleo, en cómo nos comportamos entre nosotros, nos relacionamos, cómo decidimos, no sé, hasta lo más simple,
salir con alguien, hacer amigos, hasta cómo nos informamos, qué cosas son verdad, qué cosas son mentira de todo lo que vemos, y fenómenos que antes no pasaban, ¿no? La aparición de estos nuevos empleos de plataforma, la aparición de las plataformas como el OnlyFans y todo este tipo de cosas que aceleran dinámicas deshumanizantes y que generan en cierta medida también que una generación vote políticos que quizás falsamente le plantean orden y estabilidad, por así decirlo, pero que también tienen discursos deshumanizantes. ¿No? Porque pareciera que en medio de una vorágine y el aceleramiento que está habiendo, es todo inestable, como decía el invitado que estaba recién, de una sociedad líquida donde no hay de qué prenderse. Entonces, aquellos discursos que hablan de orden, de vamos a terminar con la casta y que van con fuerza y con violencia, pareciera que dan más seguridad. Penetran, claro. Y bueno, eso es lo que está pasando. Entonces, ahora, si no entendemos eso, estamos perdidos. A mí mi preocupación y mi pregunta es, sí es cierto que hay un montón de plataformas que generan trabajo, sí es cierto que OnlyFans, yo podría decirlo, por ahí no me agrada del todo, pero sí es cierto que hay mucha gente que vive de esa tarea. Sí, es cierto, como en algún momento puede haber sido el bailando que no le gustaba mucho si la gente iba a bailar y mostraba el traste. Digo, son distintos parámetros de una misma cosa. Ahora digo, yo lo que veo a través de las plataformas es que mayormente, no diría esclavizan, pero sí precarizan la labor cotidiana. Sí, y también se da esta dinámica que explicaba hace poco yo, que muchas veces quienes usan las plataformas cobran en efectivo y, por ejemplo, les pagan el pedido más el llevar el pedido. El trabajador se queda con esa plata, pero después tiene que devolver la plata del pedido. Sí. Entonces empieza una dinámica de endeudamiento con la plataforma donde muchos terminaron en el veraz. Otros tienen otro sistema. Cuando vos le pagás en efectivo, los chicos se quedan con el dinero por ahí y después no lo tienen para pagar. Y después tienen que ir a depositarlo en algún punto. Hay otras plataformas que directamente te descuentan de la tarjeta y a medida que ellos van haciendo pedidos, les va ingresando dinero y finalmente la plataforma descuenta eso que se le pagó en efectivo. Pero hay otras que no, y que por eso de tener que llevar al punto a devolver esa plata, empieza un endeudamiento, porque claro, tienen dinero en efectivo, lo empiezan a usar por alguna emergencia, por alguna situación, y empieza esta dinámica. Entonces sí, es un sistema laboral que no tiene reglas justas, que no te garantiza nada. Bueno, por eso, pero ahí hay una preocupación, porque nosotros venimos de un mundo donde, si bien es cierto, hay mucha precarización, esto que decía Omar es cierto, había mucha gente que ingresaba a una empresa, hacía una carrera dentro de la empresa y probablemente pasaban 30, 40 años y moría en esa empresa, se jubilaba ahí con una buena jubilación, porque inclusive el tener relación de dependencia hacía que su jubilación fuese mejor. Nacido el monotributo en la década del 90, 98 aproximadamente, se empezó a precarizar el mercado. Y esto pareciera que fuese un escalón más hacia la precarización. Esa es mi preocupación. ¿Por qué lo aceptan como...? Porque mayormente te dicen, no, pero yo soy libre, soy independiente, y yo no le veo la independencia, yo le veo la precarización. Claro, lo que pasa es que no se conoció este mundo, este país que contás vos, donde había la posibilidad de entrar en un lugar, crecer ahí, etcétera. O lo que hay es muy escaso. Entonces, yo creo que eso genera que digamos, las nuevas generaciones digan, esto por lo menos me permite tener un ingreso y yo manejo mis tiempos. Ese del manejo del tiempo, ¿qué es? ¿Qué es lo que se supone? ¿Que vos trabajás cuando querés? Si querés, trabajás desde las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana. ¿Y eso está bueno? Depende de las posibilidades de cada uno. Y ahí entra la lógica. Yo lo que creo es que para plantear una respuesta tenemos que no hablar solamente de sindicalización, sino de cómo aceptamos que el mundo laboral va hacia una flexibilización en materia de tiempos, no solo por el tema de las plataformas, por el tema del trabajo online, del trabajo remoto, de un montón de nuevas dinámicas. Argentina es un lugar que acaba de salir del trabajo. Si se aprueba la reforma laboral, no hay más trabajo remoto. Sí.
Por eso yo venía diciendo que la reforma laboral de Milei no es una reforma para el siglo XXI, es una reforma esclavizante para el siglo XX. O sea, es aquello que conquistó Perón cuando había una dinámica laboral en Argentina que era totalmente esclavizante. Bueno, volver 100 años atrás. No es una reforma laboral para los nuevos empleos, para los desafíos que nos presenta el avance en la inteligencia artificial. No, nada de eso. O sea, es una precarización. Es romper lo poco que había. Claro. ¿No? Sí. Sin embargo, hoy hay un montón de derechos laborales nuevos que están surgiendo en el mundo, como por ejemplo la situación de que tu jefe no te tenga que escribir fuera de horario. Sí. Por ejemplo, Sí. entre muchas otras discusiones nuevas que aparecen en estas dinámicas. Igual a mí no me nuevas. preocupa tanto si mi jefe me escribe fuera o no de horario, como si el hecho de que me quite las vacaciones, Claro. o que me diga te vas cuando yo digo, o cuando yo te necesito, no te pago más horas extras, laburame 15 que te devuelvo el viernes. O sea, a mí me preocupa más eso. Yo no laburaría 15 para tener el viernes libre, Claro. sinceramente. Digo, me parece que hay también un cambio en la forma de plantearse la vida. Porque sí es cierto que el mundo camina hacia un 4-3, Sí. más que nada. Es decir, 4 días a la semana, 3 libres. Que eso es satisfactorio. Sí, también pero no trabajar que me por aumentes objetivos más. más que horas, Claro. pero por una cuestión de esto también, de que aparece el trabajo remoto, aparecen las nuevas tecnologías. Ahora un yo te montón voy a de plantear algo facilidades. más. Esto de que la mayoría de la gente trabaja 8 horas por día es una mentira que también se utiliza forzosamente para decirle a la gente que puede adquirir la libertad a través de las plataformas. Una persona que estudia y se gradúa, como en mi caso yo estudié periodismo, locución, nunca trabajé 8 horas. Un médico elige los días que atiende su consultorio y cuántas horas va. Un abogado. Un abogado. Digo, en la profesionalización, y eso no se lo dicen a los pibes jóvenes, también está la posibilidad de elegir cuántas horas yo trabajo. Es mentira que yo tengo que tener una aplicación y subirme arriba de una bicicleta que me precaricen y pedalear durante 1000 horas para ganar un palo 200 que no llego a fin de mes para tener y gozar de los horarios que yo quiero laburar. Si yo estudio, si yo logro profesionalizarme, probablemente pueda vivir sin trabajar las 8 horas que marca el calendario laboral para una empresa. Sí, Entonces digo, esas cosas no se dicen. esas cosas no se hablan, pero también pasa otra situación que es bastante complicada, que tampoco se está hablando, que es que por ahora existe este trabajo de las plataformas. Pero una vez que lleguen acá de manera mucho más masiva los autos automáticos, que se manejan Sonaste. solo con inteligencia artificial, sonaste. Entonces, todo ese trabajo precarizado va a desaparecer también, así como otros trabajos como los mozos, que también eso se está estudiando. Robots. Van a venir robots, ya los hay en China y en algunas partes del mundo. Y nosotros no estamos planteando nada frente a eso. Ahora, hay una generación que sí lo ve todo el tiempo en las redes sociales. El mundo que va a venir para mí, Claro. yo no sé cuál va a ser. No, eso claro. es lo que la sensación latente. Y eso es lo que a ustedes los hace tan fríos, tan tan distantes. que no le importa si hambrean jubilados. Ok. Me parece que por ahí viene la lógica. La lógica es, sí, es horrible, Pero este mundo que vos tenés no va a ser el mío. Claro, no, pero el mundo que ya estamos transitando es horrible. Sí, no, eso descartalo. ¿Entendés? Porque, por ejemplo, Pero es horrible para ustedes y horrible para nosotros, ¿eh? Porque Claro, nosotros pero- estamos sufriendo un cambio de paradigma sí, brutal. brutal. Pero también yo pienso, ¿no? Yo crecí teniendo Instagram, Twitter, redes sociales. Cualquier situación que me ocurría ahí siendo adolescente se volvía expansiva en términos de redes sociales. Sí. Ese tipo de situaciones no las vivieron las generaciones anteriores. No. Por lo tanto, el colapso de esta generación en términos de lo que viene pasándole frente a la tecnología es enorme y sumado a la incomprensión, ¿no? Porque en mi caso no tuve padres que tuvieron Instagram cuando eran adolescentes. Claro. Entonces no tenían las respuestas a todo eso. Entonces, además de ser una generación que atraviesa un cambio o que le toca atravesarlo, también una generación que lo atraviesa sola, en la incertidumbre. Claro, Cuando pero- generalmente antes eran los padres los que guiaban en muchos temas. Sí, decime. Ustedes son muy de cristal. Yo te voy a decir, a nosotros nos tocó atravesar toda una dictadura donde vos no podías, ni salir, vi pasar un mosquito y me alarmé, donde no podías
salir de noche, ver a tus amigos, ir a bailar. Además de todo eso, nadie te hablaba de sexo, entonces tuvimos que atravesar el tema de cómo llevar adelante la sexualidad. No tenías teléfono, porque tener teléfono era muy... Entonces no te podías comunicar por teléfono. O sea, todas las generaciones tuvieron que hacer un proceso de ruptura. Digo, ustedes también están haciendo un proceso de ruptura. Probablemente lo que sí esté cambiando sea el mundo en general en cuanto al mercado de trabajo, y esa te la banco. Digo, también la manera de socializar me parece que afecta mucho. Sí, pero generacionalmente nosotros fuimos la generación del rock, los que salimos a expandirnos. Digo, y así a mi madre le debe haber tocado algún tipo de ruptura con la generación anterior. Todas las generaciones tienen un clic moderno que tienen que cambiar cosas. A lo mejor a ustedes sea esta actitud frente al mundo laboral. Sí, no sé si es solo frente al mundo laboral. Me parece que es frente a todo. Por ejemplo, algo que está pasando es que dejaron de haber, cada vez menos se va a boliches. ¿Por qué? Porque, no sé, de pronto se prefiere estar mirando streaming o jugando videojuegos en la casa. Algo que, no sé, digo, por ejemplo, cuando yo era adolescente, a mí me gustaba salir, compartir, ir a un bar, etc. Sin embargo, ahora los que vienen ya no salen. Entonces, sí, la tecnología está generando en realidad que perdamos habilidades sociales. Sociabilización. Y eso genera un componente psicológico fuerte. ¿Por qué? Porque de pronto no tener herramientas sociales para salir al mundo. No, eso está pasando. Hoy leía, rompieron las bolas cuando uno se iba al colegio durante el transcurso de la pandemia muchísimo. Y ahora plantean la escolaridad a través de la casa, ¿no? Sí. Digo, los que tengan familia que las pueda ayudar, genial. Los que no lo tengan van a tener problemas serios. Y además de eso, lo disruptivo de la sociabilización, es decir, el colegio es ponerse en contacto con gente diferente a mí, que me va a aportar un montón de datos que me vienen del exterior que yo en casa no tengo. Digo, en verdad que no me parece, eso no me parece bueno. No es bueno. Y se suma un fenómeno más. Los algoritmos profundizan nuestros sesgos. Claro. Entonces, si por ejemplo, a mí, por ejemplo, ¿no? Una persona es libertaria, le gusta Cast, esto, lo otro, todo lo que le va a aparecer es odio a la izquierda, etcétera, etcétera, etcétera. Y así con un montón, no solo con la política, con un montón de submundos de la sociedad. Entonces, cada vez cada individuo se vuelve una cosa más única, digamos, en el sentido de tiene poca conexión con otros individuos en materia de qué temas le interesan, qué pensamiento tiene sobre la vida. Y eso va rompiendo el tejido social. Sí. Y eso es algo que hay que buscar la manera, digo, desde la política, desde impulsar políticas, para que se recuperen espacios de encuentro. Se habla mucho de que en el futuro se va a buscar mucho los espacios verdes, se va a necesitar mucho los lugares de desconexión digital, pero eso tiene que ser una política de un Estado. Esas cosas se están hablando en el mundo, pero no las traemos acá. ¿Se puede imponer? ¿Se puede hacer desde un partido político? Digo, alguien que te diga, mirá, este año va a ser el año del quilombo con el pelo. No, claro, como me veo ahí, no sé, mira, fue la miércoles el peinado. Bueno, no, pero digo, ¿vos creés que realmente eso tiene que partir de la programación de un partido político? ¿Que eso lo puede hacer un partido político? Me parece que es una propuesta necesaria para lo que viene. ¿Y cómo ves los partidos tradicionales argentinos? El peronismo, el radicalismo, el socialismo. Al radicalismo lo veo fuera del juego. Fuera del juego. No, al peronismo lo veo intentando entender y adaptarse. Pero viejo. Y, digamos, para mí ya que hagan el intento es buenísimo, porque frente a que el resto de los partidos no lo están haciendo, te digo, incluso Milei tampoco lo hace. Milei usó la tecnología, sobre todo las redes sociales, para llevar adelante su discurso de una manera re poco ética, con los trolls, con las fake news, con la violencia, con todo esto, digamos, haciéndola fácil. Pero bajó una línea importada. Bueno, el feudalismo tecnológico, y lo bajamos acá, vamos a usar el sur para que se llene de inteligencia artificial, etcétera, pero no
no hay como una, bueno, ¿qué industria nacional podríamos hacer con esos temas? ¿Cómo podríamos abordarlo del mercado? No, nada, cero, no hay un razonar nada. Pero de este lado quizás se está entendiendo que es por ahí, ¿no? Okay. Muy a poco, porque son temas muy delicados y muy complicados de abordar. Sí, lo que pasa que, bueno, se necesita de mucha gente interesada en la política y me parece que también hay una generación de jóvenes que no sé por qué tienen cierto resquemor a la política. Me parece que va a ser como una construcción que va a costar. Va a costar, sí. Mi querida Mila, gracias por haber venido. Seguramente en el verano cuando estemos... ¿Vos te vas de vacaciones o te quedás en Buenos Aires? No, me quedo. Bueno, entonces nos estaremos viendo. Te vamos a invitar para que vengas a menudo, para que nos charles de estas cosas. Bueno, ¿Eh? dale. Bueno, gracias por venir. No, y a gracias mis a vos. queridos que están ahí del otro lado, nada, volver a decirles... Gracias, Mila, volver a decirles esto, ¿no? Que este 2026 nos va a encontrar... A mí me va a encontrar trabajando. Yo no me voy de vacaciones hasta el mes de abril. Eso sí, entre abril y mayo búsquenme que no me van a encontrar. Porque me voy a tomar unas vacaciones muy largas. Hace 2 años que no salgo de vacaciones, mínimo, me tengo que tomar el doble. Bueno, la cuestión, a lo que voy es, en primera instancia terminar, como terminamos hoy, este 2025, que para Cíclico ha sido, empezamos con un nombre y terminamos con otro, pero no importa. Ha sido muy exitoso y nos ha encantado poder encontrarnos, en mi caso todos los jueves, y a todos los chicos que trabajan de lunes a jueves también, evidentemente ha sido muy altamente honroso y beneficioso. A partir del día 12 de enero nos vamos a volver a encontrar. Ustedes mientras tanto van a mirar on demand todo lo que tenemos, pues tenemos muchísimos programas para que ustedes puedan ver. Está Leandro Renú, está Leandro Ilia, está En Bon, está Analí Argento. Hay muchísimo material que ustedes pueden mirar de todo lo que hemos hablado y hemos hecho a lo largo de estos meses, desde agosto hasta ahora. Y a partir del 12, te decía, vamos a hacer de lunes a jueves una cruzada interesante donde vamos a armar un equipete y nos vamos a encontrar diariamente. Así que los vamos a esperar a partir del 12 en vivo. Y en febrero estaremos lanzando la nueva programación de Cíclico o la programación que corresponde, no sé si llamarla nueva o no, al 2026. Esto es todo lo que tenemos para informarles hasta el momento. Agradecerle a Marcelo, a Isidoro, a Ian, a Carla, a Chano, a Pedro, a Lautaro, a Miriam, a mi querido Ariel Sebastiano, que hemos estado aquí de guardia, porque era una guardia, venir a las 10:30 de la noche hasta las 12. De guardia todos los jueves. Y que realmente ha sido muy lindo y muy próspero. Así que bueno, los esperamos a partir del 12 de enero. No tengo mucho más para decirles, sencillamente eso, que tengan una hermosa noche vieja y un hermoso año nuevo, el 1 de enero. Y 10 días después del 1 estaremos aquí. Agárrense fuerte de las manos cuando se saquen las bandas el 1 de enero. ¡Vamos las bandas! Los quiero. Feliz año nuevo.